Tal como te decía que esto no empezó en Palestina, no empezó el 7 de octubre del 2023, la actual situación no empezó en febrero del año 2022. Es decir, la operación de desnazificación y desmilitarización que mencionó Rusia respecto a Ucrania tiene sus fundamentos. Si uno lo dice solo así, dice, no, es que Rusia inició una operación de desnazificación y desmilitarización, dice, no, pero es una excusa. ¿Ah? En el fondo la invadió. Sí, indudablemente, entonces hay una invasión. ¿Ah? En estricto rigor es una invasión. Los fundamentos de la invasión son lo que hay que fundamentar y llevar adelante. Y esto tiene que ver con elementos muy claros. Hay un economista que a mí lo recomiendo, se llama Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un tipo, es norteamericano, un profesor de Columbia, y el tipo es muy claro respecto a decir, Rusia tenía todas las razones para hacer lo que hizo. Y a mí no me cabe duda de eso. Porque si tú analizas el término de la ex Unión Soviética, la caída de la URSS, el derrumbe de la URSS y la caída del campo socialista, ahí tú te das cuenta de elementos muy centrales. Uno, la cantidad de repúblicas que conformaban la URSS. Parte de ellas pasan a conformar países independientes. Georgia, Ucrania, por ejemplo, ¿no? Letonia, Lituania, Estonia, en el Báltico. Y el campo socialista, que eran países independientes, pero que eran miembros del bloque socialista. Polonia, Rumania, Checoslovaquia, República Checa, Eslovaquia después, Bulgaria. Estamos hablando entonces de dos elementos que hay que tener claro. No se puede mezclar solo la República Soviética y el campo socialista, ¿no? Había relaciones estrechas, por supuesto. Pero cuando se derrumba la Unión Soviética y Mikhail Gorbachev entra en conversaciones con el gobierno de Bush padre en ese momento, se llega a un acuerdo nunca escrito, pero que todos, incluyendo Jeffrey Sachs y otros, mencionan con claridad. Hubo un acuerdo relacionado con que no iba a haber un crecimiento de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hacia la frontera occidental de Rusia. Rusia lo que exigía era garantías de seguridad. ¿Y qué es lo que ofrecía Rusia? La Rusia, que viene a ser la heredera de la Unión Soviética, el país más grande, con mayor cantidad de habitantes, prometía la disolución del Pacto de Varsovia, que termina el Pacto de Varsovia, recordemos, bajo el compromiso de que termina el Pacto de Varsovia, pero al mismo tiempo la OTAN no se expande. Más bien el acuerdo era que desaparezcan los bloques militares. ¿Por qué no creamos una Unión Europea, una Unión Europea que incluso vaya más allá, que sea euroasiática, que vaya desde Bruselas, que es la sede de la OTAN en Bélgica, que pasara por Moscú y hundiera sus raíces también allá en Vladivostok, en el extremo del Pacífico? Y también uniera el fondo sur, que sería Turquía, que es miembro de la OTAN del año 1952. Esos fueron los ofrecimientos. Conformemos una región vasta que sea lo suficientemente amplia y sea, a pesar de contar con ejército y todo, sea desmilitarizada en la concepción. Es decir, no exista Pacto de Varsovia, no exista OTAN. Bueno, no hubo Pacto de Varsovia, pero aumentó el Pacto de la OTAN. Y no solo aumentó, sino que se extendió y se expandió hacia la frontera occidental de Rusia. Más aún, en la actualidad, Suecia y Finlandia se incorporaron hace pocos meses. Letonia, Lituania y Estonia son parte de la OTAN. Y si tú tomas el mapa, efectivamente, el frente occidental ruso está rodeado por la OTAN. Y decir rodeado por la OTAN quiere decir ejércitos que están mancomunados en un mando común, el comando, que es el comando supremo, es norteamericano. En caso de guerra, el comando es asumido por Estados Unidos. Entonces, no solo expansión de la concepción, sino que expansión de bases militares, de sistemas de misiles, en el fondo, al mismo tiempo fueron incorporando a ex repúblicas soviéticas. Rusia les volvió a decir, no se metan con Georgia, porque Georgia para mí es fundamental, porque ahí hay dos zonas, Abjasia y Osetia del Sur, que son repúblicas rusoparlantes, las cuales se han desmembrado de Georgia en función de la represión que existía contra sus habitantes. La guerra del 2003, que se llamó la Revolución de las Rosas, siempre las revoluciones de colores,
revoluciones de Tulipán, de las Rosas, la Revolución Naranja en Ucrania en el 2004, son nombres muy hollywoodenses, ¿no? Las revoluciones de colores. Bueno, eran para presionar a Rusia. Hay una guerra en el 2005 entre Rusia y Georgia, la guerra de los 5 días se llamó, en los cuales definitivamente queda asentado que Osetia del Sur y Abjasia son repúblicas independientes. Viene posteriormente un coqueteo con Ucrania. Rusia les dice, no sigan con el coqueteo. Ucrania para mí es fundamental porque instalar misiles en Ucrania significa que estamos al alcance de Moscú y de las principales ciudades rusas. Durante el año 1991 hasta el año 2014 y reconocido por la señora Victoria Nuland, que era la secretaria adjunta de Estado para Europa Oriental, reconoce la señora Nuland que organismos como la USAID y la NSA, que son organismos norteamericanos, que lo hemos conocido aún más porque Donald Trump le cortó los fondos a USAID, financiaban a los grupos pro-europeístas y pro-otanistas de Ucrania. Por tanto, a fines del año 2013 se generan elecciones, hay una suerte de situación muy incierta en Ucrania, se genera un alzamiento que termina con el derrocamiento de Víktor Yanukovych en febrero del año 2014. Ganan entonces los otanistas y proeuropeístas. Y por tanto se empieza a nazificar el país. ¿Qué significa nazificar el país? Que no solo están las ideologías de antaño de Ucrania. Stepan Bandera, ídolo, personaje símbolo del nazismo ucraniano, y empieza con enseñas, con banderas, con batallones, el batallón Dnipro, el batallón Azov, que fueron ejemplos de no solo del surgimiento, sino que entre el año 2014 hasta el año 2022, esos batallones y esa política nazi ucraniana comienza a exterminar a la población del Donbass, Kharkov, Lugansk, toda la zona del este ucraniano, que es población en un 98% ruso parlante. Y Rusia les dice, no sigan con esto, no sigan con esto porque yo lo que voy a hacer es defender esa población. No hubo alertas, hubo una serie de medidas, hubo conversaciones, y el año 2014, que viene este derrocamiento, significó la instalación, por tanto, primero de un personaje que duró 3 meses, posteriormente asume Petro Poroshenko, hasta el año 2019, en que asume Volodymyr Zelensky, que es el que dura hasta el año 24 como presidente y que hoy es un presidente de facto porque su mandato ya terminó, ¿no? Es un presidente de facto porque está gobernando mediante la ley marcial. Bueno, entre el 2014 y el 2022, más de 25.000 habitantes del Donbass fueron asesinados por el régimen de Kiev y por los batallones nazis. A principios del año 2022, Rusia reconoce a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Ya había sucedido lo de Crimea, ¿no? Un referéndum en Crimea, por tanto la anexión de Crimea en función de la decisión de la población de Crimea de incorporarse a la Federación Rusa. Viene lo que fue la masacre de Odessa, ¿no? Donde se encerró a un centenar de manifestantes prorruso y se les quemó vivo. Viene posteriormente la situación del reconocimiento de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia y la firma de un documento de ayuda mutua. Rusia advierte y les dice, no sigan porque yo voy a proceder militarmente. Parece que no le creyeron, se genera la operación militar de desnazificación y desmilitarización, y por tanto se lleva a cabo lo que conocemos hasta el día de hoy. Más aún, los objetivos que tenía Putin era obligar a Zelensky a negociar un acuerdo de paz en función de este ataque realizado por Rusia. Cuestión que se logra, porque a la semana Zelensky lo que hace es negociar precisamente con el gobierno moscovita, pero quienes influyen para que esa paz no llegue o ese cese al fuego no llegue, Europa y Estados Unidos, que le dice a través de Joe Biden y de todos los gobiernos de la época, Merkel, Johnson y otros, Macron, le dicen, no, dale, nosotros te proporcionamos armas, porque esto no puede ser, la defensa de la integridad territorial del país, a los valores europeos, los valores de la democracia,
y toda esa monserga que le escuchamos siempre a estos europeos que los violan permanentemente. Y por tanto viene todo un proceso de impulso militarista que significa que esto no es la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que es una guerra entre Rusia contra Estados Unidos, contra la OTAN, que usa como testaferro a Ucrania. Ucrania está derrotada. Ucrania no tiene un futuro hipotecado, no solo por la cantidad de decenas de miles de soldados muertos, sino que una población desplazada a países vecinos y además porque sus propios aliados, sus propios socios polacos, norteamericanos, alemanes y otros se han apoderado de parte del país. Polonia no solo está exigiendo que le devuelvan las 3 regiones occidentales de Ucrania, sino que Estados Unidos firmó a través de Trump lo que se llama el contrato de metales raros. BlackRock, que es la 5ª economía del mundo, BlackRock como empresa es la 5ª economía del mundo, se ha adjudicado el 30% de las tierras agrícolas de Ucrania, que es uno de los más importantes del mundo, productores de cereales. Entonces, Ucrania ya dejó de ser lo que era. Todo esto condujo simplemente a 2 vertientes. Sale Biden del poder y Trump dice, aquí yo no quiero seguir dando plata porque eso es un saco roto, ¿ah? No quiero seguir dando plata a Ucrania, y de ahí recordemos esa conducta de servilismo y de reto como si fuese un cabro chico. ¿Se acuerdan ustedes en la Casa Blanca? Donde te vas de la Casa Blanca. Te vas de la Casa Blanca. Te vas. Entonces, me faltó agarrarle acá de la... No, mira ya, te voy a dar una palmadita. Y Europa dice, no puede ser, nosotros vamos a ayudar a Ucrania. Y Estados Unidos le dice, ok, ayúdenlo ustedes, pero yo me quiero deshacer de este cacho. Para mí es un cacho. En la postura de Donald Trump, Ucrania hoy es un cacho. Entonces lo que hace es lo que dijo. Y en eso yo creo que hay que reconocerle a Donald Trump un tema esencial. Nos guste o no nos guste, ¿eh? Pero yo creo que es el único presidente norteamericano que ha dicho que su país está en crisis. No se lo escucha a Biden, no se lo escucha a Obama, se lo escuchaba, estamos en crisis, tenemos una crisis de seguridad con respecto a Europa, respecto a la plata, respecto a China, respecto a arancel. ¿Es un presidente contradictorio? Absolutamente. Pero Pablo... No es un loco. No es un loco. Es un tipo que hace lo que hace en función de su mentalidad transaccional. El tipo es un tipo que piensa en negocio. ¿Ah? Lo que hace es función de negocio. Y lo que hace con Siria hoy, de quitarle las sanciones a Siria, tiene que ver con petróleo, tiene que ver con gas, tiene que ver con oleoductos y gasoductos. El tipo no da puntadas sin hilo. Entonces, solo despreciarlo porque se trata de Trump, ojo, diría yo. No se trata de eso, Pablo, pero una cosa ya es la actitud y las decisiones que toma Trump. Pero ¿cómo se explica lo de Europa? ¿Cómo se explica que ellos quieran perseverar en la mantención de una guerra, teniendo ellos, es decir, hay una élite ahí político, económica, otanista, que no quiere nada? Es decir, ellos quieren seguir en una guerra, ellos quieren seguir en una confrontación con Rusia, sabiendo que lo que van a perder al final del día son ellos. Pero perseveran y hacen todo lo posible porque esa guerra no termine. Y lo que quieren es seguir insistir en fragilizar a Rusia, ¿verdad? Y no permitir que esa guerra se termine, aun cuando mismo Trump estaba pidiendo que eso se acabe, que ya de una vez por todas dejen de repartamos el negocio, repartámonos Ucrania, las tierras raras para mí, la otra para ti, y aquí se trata no se trata de que nos peleemos, sino que de repartirnos el negocio, en buena cuenta, dice Trump. Pero Europa dice, no, yo quiero seguir apoyando a Zelensky en una guerra. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando? Mira, es interesante lo que pregunta Hugo, porque lo asocia a lo que dice Guido de la Torre, ¿no? No olvides los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk fueron acuerdos establecidos en un cuarteto, establecidos para poder negociar la paz en el Donbass. Es decir, que se acabara la guerra en el Donbass. ¿Eso qué significaba?
significaba que se reunían en Minsk, la capital de Bielorrusia, de ahí el nombre, y la idea era implementar un alto al fuego inmediato, detener los combates en la región, y fue formado por lo que se llamó representantes de Ucrania, Rusia y la OCE, ¿no? Y en ese plano el establecimiento y la definición de lo que se debía hacer era alto al fuego, garantizar la supervisión, descentralizar el poder, monitorizar el acuerdo de paz, liberación de los secuestrados, los prisioneros, continuación del diálogo, ver qué es lo que pasaba. ¿Quién hizo fracasar los acuerdos de Minsk o los protocolos de Minsk, como se llamó? Europa. Y ahí va la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué Europa lo hace fracasar? Y no porque se me ocurra a mí o un análisis que sale de... No, lo dice Angela Merkel. Angela Merkel en una declaración dice: nosotros obligamos a Ucrania a no seguir con los acuerdos de Minsk, porque la idea era, y yo diría es, pero más debilitado, debilitar a la Federación Rusa. Debilitar a la Federación Rusa implicaba apoderarse de todos los activos que tienen que ver con gas y con petróleo. No es casual lo que ha sucedido con los gasoductos Nord Stream 1 y 2, ahí en el Báltico. No es casual lo que ha sucedido respecto al gas que pasaba por Ucrania y que sigue pasando por otros lugares como Serbia. Hay ahí un potente lobby norteamericano que ha influido sobre los europeos muy fuertemente, que tiene que ver con el GNL, que es el gas que es proporcionado hoy por Estados Unidos a un precio 3-4 veces superior a lo que le vendía Rusia. Tiene que ver con todos los acuerdos que quiere tener Europa con el Magreb, especialmente con la zona de Argelia, con Libia, al cual efectivamente derrocaron a Gaddafi y destruyeron el país para apoderarse del petróleo y del gas. Todo lo que significa el derrocamiento del gobierno sirio para apoderarse de todo lo que significa el tránsito de los proyectos de gas y petróleo que pasarían desde el Golfo Pérsico por Siria y Turquía. Es decir, el fondo de todo es económico. Europa está pensando económicamente cómo me beneficio de un debilitamiento de Rusia, cómo me beneficio en materia de la industria de las armas. Yo vendo armas. Cuando apruebo 50.000 millones de dólares que le vamos a dar a Ucrania en armas, no es que se lo den gratuito. Eso significa, vengan las empresas estatales, queda usted hipotecado, por tanto, triunfo y gano en función de mantener la guerra en la zona, mantener la industria militar, los complejos militares industriales en general de los países occidentales se dinamizan y dinamizan su economía en función de la guerra. En cualquier parte. Irak, Siria, el tema en Afganistán, el tema en Libia, las situaciones de conflicto con China. Dicen, ojo con China, por tanto, ojo con Rusia, aumentemos el Producto Interno Bruto. Entonces, todos los países europeos hoy han aumentado, los miembros de la OTAN, al 2% el PIB. Alemania acaba de salir una información que va a generar mucha cola, porque el canciller alemán se le salió que ya habían aprobado un aumento al 2% del PIB. Es decir, pasar de 90.000 millones de euros a 200.000 millones de euros para armas, para lo que llaman ellos la defensa. Y eso significa que tienes que mantener en activo la guerra, porque mantienes también a una población fuera de las preocupaciones principales, de las demandas educacionales, sanitarias, de empleo, de pensiones. Estamos en guerra. Rusia es un peligro, China es un peligro, el islamismo es un peligro, la inmigración es un peligro, el narcotráfico es un peligro. Y el peligro son los propios gobiernos. Los gobiernos europeos son un peligro para ellos. Y es muy interesante porque, recordando a Jeffrey Sachs, él tiene una palabra tiene una idea muy espectacular, ¿no? Él dice, mira, hay que temerle a Estados Unidos, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado con Europa. Es decir, hay que temerle a Estados Unidos por lo que significa Estados Unidos, pero ojo con Europa, que es peor que Estados Unidos. Y claro, cuando tú ves la situación que está aconteciendo con una Europa que por un lado dice, sí, la masacre y el genocidio contra el pueblo palestino no puede seguir, pero al mismo tiempo siguen apoyando al régimen israelí, y cuando dicen
Sí, la autodeterminación, la integridad territorial, y llegan a acuerdos con Marruecos para que exploten los recursos del pueblo saharaui. O sea, ahí claramente esa Europa, que es falta, no tiene soberanía, no tiene política exterior, es simplemente un cervatillo norteamericano, está buscando los mecanismos de cómo enfrentarse al nuevo escenario internacional. Hoy se siente huérfano, porque la paz en Ucrania se va a negociar entre Trump y Putin, ni con Zelensky, ni con Europa. Y eso los tiene descolocados. Por eso lo que dice, no te preocupes, Zelensky, te seguimos apoyando, sigue la guerra. Porque también es un tema político. No es solo lo energético, no es solo lo económico, no es solo la apropiación de Ucrania, sino que de qué manera me inserto yo en la geopolítica internacional de no quedar en desmedro y no me consideren como el patio trasero que estoy siendo hoy en día de Estados Unidos. Entonces hay varios elementos ahí de una Europa que indudablemente es una Europa que hace mucho tiempo da palos de ciego, que es simplemente un cervatillo más de Estados Unidos y no hace nada que pueda ser una política exterior soberana. Y tiene su lógica, Hugo y Nicolás. Europa, la Unión Europea son 27 países, cada uno de esos países se supone tiene un gobierno y tiene un parlamento que lisa y llanamente están sujetos a lo que define el Consejo de Europa, a lo que se define en Bruselas, no lo que definan los países, porque yo como España, como Italia, puedo definir, establecer determinada acción y si el Consejo de Europa me dice que no, no lo hago nomás. Ya sucedió con Grecia, recordarás tú el tema de la deuda, ya sucedió con Italia, ya sucedió con Irlanda, ya sucedió con España. Y dijeron, usted quiere hacer eso, hágalo, no va a tener salvataje. Entonces, Europa, tal como dice Jeffrey Sachs, debe negociar con Rusia, pero Rusia no quiere negociar con Europa, prefiere negociar con Trump, diablo conocido. ¿Con quién va a negociar en Europa? ¿Con Macron? ¿Con Starmer? ¿Con Merz? ¿Con Meloni? ¿Con Orbán? ¿Con Pedrito Sánchez? Entonces, en ese plano, Putin es hábil. Conversación telefónica de 2 horas con Trump. Pablo,